Ferécides, maestro de Pitágoras, dio noticia en una vieja crónica de la boda de Zeus y Hera. Como es lógico, el resto de los dioses se presentaron con regalos. La diosa Gea les ofreció unas manzanas de oro. Cuando Hera las vio, se quedó admirada y ordenó que las plantaran en el jardín que los dioses tenían junto al Atlas. La seducción de Gran Canaria fue resumida por alguien hace más de 40 años, calificándola de continente en miniatura, un eslogan que responde a la realidad. 3 hombres de nombre Juan, el obispo Frías, el capitán Rejón y el deán Bermúdez, establecían un día de San Juan de 1478 un campamento militar junto al barranco de Guiniguada, llamándolo desde aquel momento el Real de las Palmas. Muchos años han pasado desde entonces, y tanto ha evolucionado la ciudad, que hoy es una gran urbe de importante arquitectura colonial y funcionales edificios que cubren todas las colinas del entorno con un gran puerto al fondo. Una ciudad con una playa en el centro es un lujo. La de las canteras, 5 kilómetros de arena dorada, es, además, una barrera natural de rocas que para los embates del agua y el principio, o tal vez el punto final de una ciudad, tras la que se desparraman, desordenadas, calles y avenidas, casas y monumentos en un latir constante que se hacen explosión de vida cuando llegan los tiempos del carnaval. Las más alegres campanas, las de nuestra catedral, donde la Plaza Santana al aire se echó a volar. Vegueta es la zona más señorial y antigua, más antigua que el Madrid de los Austrias. En torno a su plaza de Santa Ana se levantan sus principales edificios. Al otro lado del barranco de Guiniguada, cuyo viejo cauce cubre ahora una autovía, el convento e iglesia de San Francisco y el barrio de Triana, que hasta hace un siglo, cuando se construyó el Muelle de la Luz, fue barrio marinero. La ciudad ha crecido y se ha hecho mayor por Escaleritas y Chamán, por Siete Palmas, La Minilla y tantos otros barrios que son ya parte de su patrimonio. Ciudad Jardín, creada por la colonia inglesa que dominó la economía de la isla a finales del siglo XIX, acoge los jardines de Doramas y el bodegón del pueblo canario, una inspiración más del simbólico pintor Néstor de la Torre. En el otro extremo, el istmo de la Isleta tiene a Barlovento el puerto de la Luz. Grande, impresionante, lleno. Por el auditorio Alfredo Kraus, de camino hasta la Puntilla, aún resuenan la voz y el eco del gran tenor que paseara el nombre de estas tierras en triunfo por el mundo.
Telde, la primera ciudad en crearse de todo el archipiélago, es ahora la segunda de la isla. Cabeza de uno de los dos guanartematos anteriores a la conquista, es fácil encontrar en su entorno hasta montes sagrados, en cuyos altozanos los canarios ofrecían sacrificios a dioses como Alcorac. Por Tirajana estuvo la inexpugnable fortaleza de Ansite, junto al monte sagrado, donde se produjo el último enfrentamiento entre guanches y castellanos. Aquí fue donde Tazarte, el viejo faicán de Telde, y el joven Bentejuí, después de verse cercados y ante la falta de agua y alimentos, se abrazaron para lanzarse al vacío, mientras gritaban «Atis Tirma», antes morir que dejar de ser canario. El sur es vida y turismo, ambiente sofisticado entre grandes complejos hoteleros, urbanizaciones sorprendentes, playas concurridas y pequeños puertos. Y en medio de tanto sol y tanta luz, gentes venidas de todos los rincones del planeta en busca de un paraíso. Las playas más extensas y famosas son las del Inglés y Maspalomas. A lo largo de 7 kilómetros de costa se concentran cientos de hoteles, más de la tercera parte de los restaurantes de toda la isla y más de la mitad de los bares y cafeterías. Y si durante siglos este sur fue una zona de vida difícil, por desértica, hoy es el área turística por excelencia. Muchos se asombran ante el hecho de que los gran canarios de la capital tengan por costumbre ir al sur de vacaciones, pero así ha sido durante años. Los jóvenes se van al sur de fiesta, los amigos se van al sur de fin de semana. Los mayores buscan el sur para descansar. Los extranjeros buscan el sol del sur. Siempre el sur. Y es aquí, en la punta del sur, donde se halla uno de los parajes más hermosos de la isla, las dunas de Maspalomas. Cuentan con un oasis, la Charca, lleno de palmeras y datileras, donde se reponen de sus viajes entre Europa y África las aves migratorias. Y el famoso y centenario Faro de Maspalomas. Puertito de Mogán es una pequeña Venecia, minimalista y tranquila, apenas un recuerdo de aquel pueblo marinero asentado en la ladera del barranco. Hoy es un centro turístico de primer orden, que ha sabido preservar su carácter ganándose la vida. El norte, por este lado de la isla redonda, ha sido tradicionalmente la zona más recóndita y desconocida de la isla, y por tanto territorio de sorpresas y asombros varios. El aislamiento ha protegido a estas tierras de la mano del hombre y las han hecho conservarse para el futuro como un territorio virgen y salvaje.
El norte de la isla es rico en tradiciones e historia. Arucas, en la ladera de un volcán, entre millo, papas y plataneras, se abre a encantadoras calas, asentada en una llanada de tierra negra. Y todo el mundo se hace lenguas de la habilidad de sus canteros, que casi llegan a tocar el cielo con las agujas góticas de la iglesia de San Juan Bautista, conocida popularmente como la Catedral de Arucas. La vieja Afurgad, siempre lugar de cruce de caminos, ahora de obligatoria parada, es conocida sobre todo por su agua. Moya, la Villa Verde, es famosa por sus etéreos suspiros y bizcochos, por contar con la reserva más importante de bosque de laurisilva de la isla, Los Tilos, y por ser la villa natal del poeta Tomás Morales, uno de los máximos exponentes del modernismo español. Y de pronto, rasgando la calma, sosegado, un cantar marinero, monótono y cansado, vierte en la noche el dejo de su melancolía. Santa María de Guía se arrebuja en una loma, mientras tímidamente hace saber de sus quesos de flor y sus cuchillos. Y presume de ser la villa natal del escultor Luján Pérez, quien puso brillante final a la imaginería barroca española. En sus proximidades, al lado del puente de Silva, se encuentra el cenobio de Valerón, granero colectivo y lugar de estancia de las arimaguadas, jóvenes guanches, sacerdotisas vírgenes que permanecían confinadas en alguna de sus oquedades hasta el momento de contraer matrimonio. Casi 300 cuevas horadan la ladera de esta montaña. Gáldar, tan cerca, para no ser menos, fue sede de uno de los guanartematos de la isla. Atesora algunos de los vestigios más importantes del pasado: la Cueva Pintada, la necrópolis de la Guancha. Agaete es lugar de encuentro permanente del turismo, tanto local como foráneo, de los que van y vienen de Tenerife utilizando los raudos y modernos catamaranes que convierten el océano en autopista. Teror, villa de casas blancas y balcones de madera, parece flotar en el aire. Y lo que se adivina valle es en realidad meseta, un lugar emblemático donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Pino, santuario de las gentes isleñas que viven en su fe la historia de un milagro acaecido allá por el siglo XVII. Tan típico pueblo, tiene además una bellísima arquitectura colonial llena de historia y crónica social de la época, como es la casa de Doña Teresa de Bolívar, esposa del Libertador, cuyos padres eran oriundos de Teror. Artenara está en las cumbres de la isla, rodeada de bosques, roques, riscos y barrancos, con viviendas en cuevas y la singular ermita de la Virgen de la Cuevita. En el Parque Natural de Tamadaba, 8 kilómetros cuadrados de laderas cubiertas de pinos y pequeñas poblaciones se conservan casi en el mismo estado en que fueron construidas por los antiguos canarios,
y donde se mantienen vivas las tradiciones ancestrales de la cerámica y los telares. Por Tafira, que casi es un barrio de la capital, se inicia otro camino hacia la cumbre, que pasa por la caldera de Bandama. En el centro de la isla, Tejeda, con su famosa cruz, sus puestecitos de dulces y sus paseos en burro. Todo el entorno es grandioso. Riscos, roques, calderas, barrancos. El recuerdo vivo y constante del pasado volcánico. La tempestad petrificada de Miguel de Unamuno. El Roque Bentayga fue centro religioso de aquellos primitivos pobladores que, llegados de África, ofrecían desde la cazoleta tallada en la roca leche y manteca a sus dioses lejanos. El Pico de las Nieves, desde su altura de casi 2000 metros, contempla envidioso la fama de unas crestas menores. Y el piadoso Roque del Fraile es un orante perpetuo ante el queridísimo Roque Nublo, símbolo por excelencia de Gran Canaria. Sombra del Nublo, altar de mi tierra amada. Hay nieve y sol en la cumbre, cumbre de mi Gran Canaria. Roque Nublo, lírica piedra lunar.